Hoy te traigo una pregunta que puedes hacerte para salir por fin de los bucles angustiantes de pensamientos negativos, preocupaciones, esos bucles que te quitan la calma, el sueño y la salud. Una pregunta para empezar a buscar donde sí es, para hacer diana donde quieres realmente. Y a medida que uno se hace esta pregunta, puede ir soltando preocupaciones y tensiones y atacándolas no de frente, sino como por la puerta de atrás. Y antes de decirte la pregunta, primero quiero explicarte el mecanismo que ya conoces, pero darle un poco de claridad. Cuando uno está queriendo salir de sus ansiedades, de sus preocupaciones, sus miedos, y empieza a buscar atajos, respuestas, trucos, queriendo a veces parece que resolver acertijos o montar bien el puzzle. En esos momentos uno puede equivocarse en algo fundamental, y es creer que llegarán respuestas a través de pensar y pensar y pensar y pensar en lo mismo. Cuanto más piense, más me liberaré, piensa uno pensando. O hoy no he pensado lo suficiente en mi problema, como si eso fuera un problema. Y así uno puede estar días, meses, semanas, parloteando sobre lo mismo, en bucle, dándole vueltas a una idea, cayendo en lo que nosotros llamamos la piensadicción, que funciona como una adicción igual que cualquier otra sustancia. Y claro que hay que pensar, pero vamos a aprender a ir pensando de una manera especial, más dirigida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando quiero escribir sobre algo, tipo para el newsletter o hacer un vídeo, no me pongo a pensar y a pensar y a pensar mirando un punto fijo. Salgo a la calle, me pongo a ver una película y ahí se me ocurre algo. Y seguro que te ha pasado este mecanismo de inspirarte en la ducha dando un paseo. Pero es como que no confiamos en ese mecanismo en momentos de ansiar o en momentos de estar preocupados por algo. Viendo el otro día una serie que se llama The Playlist, me fijaba cómo... Bueno, The Playlist es la historia de cómo se creó Spotify, ¿no? La aplicación de música. Y hay una escena en la que Andreas, que es un programador brillante, se queda un poco atascado porque quiere mejorar una característica de la tecnología que está siendo como aparentemente imposible o muy complicado, ¿no? Entonces el equipo le presiona y él se frustra, se enfada y se va, decide dejar de pensar sobre ello y se va a dar un paseo por Estocolmo. Y ahí se sienta en un banco y empieza a mirar al tráfico, a mirar a los peatones, se pone a no pensar en ello. Y ahí, mirando al tráfico, voilà, le viene la gran idea. Vuelve corriendo a la oficina y ahí sí se pone a pensar, desarrollan la idea, el equipo todos eufóricos. Y bueno, esto es parte de la historia de Spotify, una historia millonaria. Y entonces es confiar más en ese mecanismo, el mecanismo por el que emerge la claridad. Porque muchas personas me preguntan, Rocío, ¿qué hago? ¿Cómo lo estoy enfocando? ¿Cómo lo puedo pensar mejor? De alguna manera parecen preguntarme, ¿no? ¿Cómo encuentro la respuesta, la salida? Dame otro ángulo, vamos a pensar. Y mi respuesta es, primero, sí, lee, infórmate, comprende lo que estás viviendo, de dónde viene todo, hacia dónde vas. Y segundo, y más importante quizás, haz tu vida, sal, entra, queda con tus amigos, apúntate a guitarra, mira películas, ponte a leer novelas que no sean todo de psicología. Y esto segundo es exactamente, no sé si más, pero exactamente igual de importante que lo primero, de analizar, de comprender, de leer sobre tu vivencia. Y ya sé que parece obvio. Y también sé que en muchos momentos de ansiedad uno se queda ahí en modo análisis, en modo contemplativo de sus ideas, de sus experiencias, de sus traumas, y empieza a pensar que hasta que no mejore, hasta que no piense, hasta que no tenga la respuesta, no me muevo. Y eso es parte de la piensadicción, caer en esa compulsión del pensamiento. Y nos quedamos ahí, eso, en modo espera, en modo contemplativo, en modo parálisis por análisis. Y no nos ayuda. Este fin de semana estaba en el campo y observaba las vacas y se me ocurría otra idea, ¿no? Pues cómo las vacas rumian y cómo empiezan, eso, tragan el pasto, regurgitan, como que lo expulsan, lo vomitan, digamos, lo vuelven a masticar y vuelven a tragar, mirando a la nada y moviendo ahí la mandíbula, ¿no? Y se pasan así un tercio de su día, masticando y mirando a la nada. Y así las vacas hacen la digestión. Y nosotros a veces tenemos que rumiar un poco ciertas experiencias para digerirlas, para hacer la digestión, pensarlas y repensarlas, o ciertas situaciones, problemas, escenarios, pensar y repensar para dar con una solución.
masticando y masticando para digerir. Bien, ¿qué pasa? El mecanismo no es el problema, porque todos lo hacemos y necesitamos hacerlo. El problema es cómo a veces nos quedamos ahí atascados en ese mecanismo y en vez de digerir nos indigestamos, nos bloqueamos y nos sentimos cada vez más confusos porque no estamos comprendiendo que en ese momento para eso ya no es útil. No sabemos cómo parar, cómo salir de ahí y tampoco sabemos para qué lo estamos haciendo, al servicio de qué está esa rumiación que se está poniendo en marcha. Y aquí viene la pregunta, que nos da pistas muy valiosas. Esta es la pregunta a hacernos. ¿Para qué estoy pensando en esto, dándole tantas vueltas? ¿Para qué? ¿Qué estoy sintiendo? Que estoy utilizando este mecanismo para dejar de sentirlo. ¿Es para sentir alivio? ¿Es lo que quiero? ¿Es para quitarme sensación de culpa? ¿Para reparar la culpa que estoy sintiendo? ¿Es para sentir más control? Como si pensando mucho pudiera controlar lo que pasó o lo que pasará, el pasado o el futuro. ¿Estoy cayendo en este mecanismo de pensar tanto, de rumiar, para sentir que estoy siendo más responsable? ¿Para sentir que estoy haciendo algo por resolverlo? ¿Para sentir que estoy siendo productivo? ¿Para qué estoy pensando tanto? Porque si no me paro a pensar eso, empieza a coger vida propia el mecanismo y ya sabemos, se convierte en un bucle que muchas veces parece interminable o que termina cuando estamos totalmente agotados o cuando surge otro problema mayor en ese momento. Y no estamos yendo como al origen de por qué se está generando esta compulsión, ¿no? Digamos, de pensar y pensar y pensar. ¿Qué me estoy queriendo quitar? ¿De qué me estoy queriendo escapar? ¿Qué estoy queriendo conseguir sentir que no estoy sintiendo? Entonces paro ahí y me pregunto qué me está pasando que me lleve, ¡boom!, al tirón de pensar y pensar y pensar. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy queriendo conseguir? ¿Lo consigo? ¿Estoy realmente consiguiendo más alivio? ¿Estoy consiguiendo más control? ¿O más sensación de control? ¿Estoy consiguiendo sentirme menos culpable por pensar y pensar y pensar y darle vueltas a esto que ha pasado o a esto que quiero hacer? Uno se da cuenta que no suele conseguir eso y que se puede ahorrar todo ese malestar, toda esa energía, toda esa activación si va a donde tiene que ir, que es ahí. Y ahora mismo no hace falta que te lleguen unas respuestas claras al hacerte esta pregunta del para qué estoy pensando. Pero irán llegando y irás aprendiendo y conociéndote mejor en el fondo. Porque muchas veces el mecanismo se convierte en una distracción que te aleja de la información valiosa que tienes ya dentro de ti. Y empiezas a buscar fuera, o dentro, pero sin mirar donde tienes que mirar. En fin, que a veces tenemos mecanismos animales, ¿no? Tipo la rumiación, y que tenemos mucho que aprender e incorporar de nuestra parte animal, pero dirigiéndolo con nuestra mentalización, nuestra parte de comprensión de los mecanismos mentales. Decía Paul MacLean que cuando un psicoanalista le pide a su paciente que se tumbe en el diván, se están tumbando a la vez un caballo y un cocodrilo, hablando de nuestra parte mamífera y nuestra parte reptiliana. Bueno, si quieres comprender más a fondo tus mecanismos, los mecanismos de la ansiedad y cómo dejar de caer en ellos cuando no es necesario, te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com. Gracias.